Hola de nuevo, queridos investigadores. Hoy vamos a hablar con Carlos Gregorio Hernández sobre su carrera de investigación. Muy buenas, Carlos. Hola, Mateo. Gracias por venir. Encantado. Y vamos a preguntarte, ¿cuáles fueron, digamos, las motivaciones fundamentales, tus orígenes de la investigación? ¿Quieres la versión corta o larga? Te puedo dar la extendida, está larga. bien. Pues mira, tanto mi carrera como mi carrera investigadora tienen un fundamento común. Yo con 12 años me peleaba con el sacerdote de mi pueblo, que me llevaba al colegio por la mañana, ¿no? Y terminé admirándole lo que él sabía, cómo lo contaba y cómo había interiorizado eso que él conocía. Es decir, para mí era una persona increíble, ¿no? Y de esa admiración nace mi deseo de estudiar historia. Se llama Luis Joaquín Gómez Jauber, el cura de mi pueblo. Y nos apartamos, él se fue a Italia a estudiar y yo me fui a la Universidad de La Laguna, que es donde hice mi carrera, y al acabar la carrera nos volvimos a reencontrar. Y él fue un segundo acicate para empezar el doctorado, porque él me decía, ¿cómo te vas a quedar haciendo la carrera de historia? Tienes que ir más allá. Y en diálogo con él, bueno, yo tenía una beca, no me gustaron los proyectos que había en la Universidad de La Laguna, eran trabajos de carácter local, sobre todo lo que me ofrecían, y él me dijo, no, tienes que buscar un tema distinto, que te relacione con Madrid, que te lleve a hacer alguna cosa diferente, ¿no?, de lo que harías aquí en Tenerife. Y ahí surgió una idea de un tema, que era sobre un personaje de la Restauración llamado Manuel Delgado Barreto, un periodista y un político de esos años. Entonces él me ayudó a buscar también los directores. Ahí aparecen dos personas más. Una que es Alfonso Bullón de Mendoza, que fue mi director de tesis, y otro que era José Luis Orella. Con ellos nos encontramos hace ya muchos años aquí en Madrid y ellos vieron viable ese tema y empecé a trabajar, ¿no? Ahí vienen mis orígenes como investigador y un poco el fundamento pues sería, lo diría muy claro, sí, la admiración por una persona, por cómo entendía el mundo, cómo contaba y cómo él era capaz de extraer de la historia razones para posicionarse y para entender el presente. Muy bueno. Y integrando eso a día de hoy, ¿cuáles son tus objetivos o cuáles han sido tus objetivos? Yo he llevado mi trayectoria alrededor de esa tesis, ¿no? Porque en Delgado Barreto coincidían la historia de la prensa, era un periodista, y también un diputado que viene de orígenes liberales y que termina en el conservadurismo, en el bloque nacional durante la Segunda República Española. Entonces esos han sido mis dos grandes temas, la historia de las derechas, la historia de la prensa. La historia de la prensa, no solo durante ese periodo de la Restauración, la dictadura y la República, sino gracias a, cuando acabo mi tesis, aparece un proyecto de investigación en relación a los corresponsales de guerra. Me ha ido a ir hacia el siglo XIX, también con Alfonso Bullón de Mendoza y otra compañera que es Cristina Barreiro, que dirigieron esos proyectos, y llevo trabajando en eso pues muchos años y la verdad que disfrutando y aprendiendo mucho de la prensa. Y luego la parte, bueno, ahora vamos, decías hacia dónde vamos, ¿no? Pues hacia las mujeres, ¿no?, pioneras de la corresponsalía de guerra en ese ámbito. Y luego en la historia de las derechas es un tema que siempre me ha gustado, del que he leído, del que he trabajado, y estamos fundando, por decirlo así, un grupo a partir de un proyecto de investigación sobre conservadurismo, iglesia y restauración. Eso empezará a dar frutos pues en los próximos años, si Dios quiere, con José Luis Orella, con Francisco Serrano Ceja, un profesor catedrático de periodismo, y con otros compañeros pues de fuera del CEU. Así ahí vamos. Muy bien. ¿Y qué resultados has obtenido hasta ahora? De la investigación, pues sobre todo yo empezaría por mí. Digamos, a mí el doctorado me cambió la cabeza. Me hizo, creo que pensar de otra manera, conocerme muchísimo, y ese para mí es el primer resultado, ¿no?, el entender el mundo de otro modo y entenderme yo de otro modo. Algo parecido al empezar a dar clase, ¿no? Es decir, la tesis o dar clase fue como un acelerado de la tesis a la hora de cambiarme la mentalidad e incluso cómo comprendía el pasado, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, hay luego múltiples pequeñas cosas que van sumando lo que llaman sexenio, que suelo tener siempre en consideración, es decir, hacer los méritos necesarios para obtener ese sexenio cuando toque. He pedido uno en el mes de enero, pero a mí me importa más el disfrutar trabajando historia, ¿no? Porque sin esa pequeña llama es muy difícil escribir, querer aprender, querer seguir creciendo. Entonces cubro siempre lo del sexenio, hago todo lo posible para que eso salga bien, pero en los otros temas que puedo trabajar a lo largo de un año,
ahora mismo estamos con un tema de fútbol, de historia del fútbol, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con muchas cosas. Bueno, pues ahí nos movemos. Hay un congreso en septiembre a través del Instituto de Estudios Históricos dedicado a la Primera República. Espero poder sacar adelante otro sobre Antonio Maura en relación al proyecto que mencionaba antes, publicaciones. Bueno, cuando acabas la tesis te das cuenta que tienes como superpoderes, ¿no? Es decir, hasta la tesis te sientes muy limitado y dices, no soy capaz de sacar esto que se supone que es acuciante y que es necesario, pero quiero seguirlo disfrutando y te piden que lo termines y luego cuando acabas dices, bueno, pues soy capaz de hacer 1000 cosas a lo largo de un año y de tener tiempo y organizarme. Eso lo he visto también, ¿no? La capacidad de planificar mi trabajo en un momento dado de mi vida no era capaz de planificar, iba resolviendo cosas que llegaban en ese momento y ahora poco a poco soy cada vez más capaz de planificar el trabajo. Qué bueno. ¿Y qué perspectivas de futuro tienes, aunque ya has ido comentando algo? Perspectivas de futuro, pues a mí me gustaría, en relación a ese mini proyecto de restauración, conservadurismo e iglesia, lograr convertir al CEU en referencia en esos estudios, ¿no? en lo que es los estudios de historia de la iglesia, de historia del conservadurismo español. Y yo seguir aprendiendo en ese terreno, lograr que los investigadores que trabajan en esos temas consideren nuestra universidad referente en ese ámbito, igual que otros de mis compañeros han logrado eso mismo en el ámbito de la historia militar. Antes hablábamos, antes de empezar, sobre otros compañeros que han movido cátedras y hecho viajes y interaccionado pues con ministerios y con el ejército y que han dinamizado nuestra universidad. Y yo creo que las humanidades tienen un grandísimo valor a la hora de posicionar al CEU dentro de la Universidad Española. Genial, pues muchas gracias, Carlos Gregorio, por venir y nos vemos en la próxima. Genial, muchas gracias. Vale, ahora os vamos a pedir que, como nosotros hacemos lo que es la miniatura de YouTube, para que nos tengamos que coger un frame de la persona hablando, que si nos puedes mirar un momento a cámara y sonreír. ¿A dónde? Ahí. Ahí, exacto. Y... Genial, perfecto, pues ya está. Pues os quitamos los micros. Han abierto tantos temas que aquí se podría haber liado media hora. Claro. Muy bueno. El liberalismo es muy interesante. Sí.